Salvar al mundo es posible. La UISEC es pionera en la formación de profesionales en ciencias biomédicas, que trabajarán en la prevención, diagnóstico, tratamiento, contención y mitigación de las enfermedades que afectan al mundo. Estudia y fórmate con nuestros investigadores. Genera el conocimiento que salvará vidas. Carrera en Ciencias Biomédicas. Universidad Internacional SEC. Matrículas abiertas. www.uisec.edu.es. Nos hemos visto trabajar sin descanso, comprometidos y solidarios por el bienestar de los demás. Hoy, somos conscientes de la importancia de su vocación y servicio. Por eso la UISEC presenta su nueva carrera de medicina, que formará a los médicos y profesionales de salud como personas competentes, éticas, vanguardistas e interprofesionales. Con una estructura curricular sólida, generamos la experiencia necesaria para ejercer la medicina y sus ramas acorde a estándares internacionales. Nos respaldamos por acuerdos hospitalarios y convenios con redes de apoyo que acreditan y avalan nuestra experiencia como educadores en la salud. Conviértete en el siguiente héroe del país y del mundo. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. En la UISEC formamos a los profesionales que ayudarán a las personas a sonreír. La carrera de odontología UISEC prepara a odontólogos innovadores y emprendedores que van de la mano con los más altos estándares de calidad internacional. Nuestros estudiantes combinan la teoría y la práctica en modernas instalaciones con la guía de los mejores profesionales en el sector. Sé parte del grupo selecto de profesionales que lideran el cuidado de la salud dental de las personas. Universidad Internacional SEC. Personalización en serio. Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo charlas muy interesantes y sobre todo con este público aquí presente y también de manera virtual. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es, perdón, no me presenté, mi nombre es Viviana Pastás, como Andrés lo dijo, y trabajo en el Centro de Investigaciones de Genética y Genómica de la Universidad UTE, en donde hacemos y creamos proyectos con datos de aquí del Ecuador. Bueno, lo que vamos a tratar el día de hoy es el seguimiento genómico a pacientes con cáncer. Como primero tenemos, vamos a hacer una introducción de lo que es el cáncer. Siguiendo de esto, vamos a hablar de técnicas moleculares aplicadas al cáncer, específicamente al seguimiento genómico. Y un tema muy importante que es estudios en biopsia líquida. ¿Por qué se trata este tema? Porque la mayor parte, algo pasa con las diapositivas que se siguen pasando. No sé si está automático algo. Ya. Bueno, los estudios en biopsia líquida son importantes ya que en la actualidad los exámenes que se realizan son de tipo invasivo, es decir, se obtiene una biopsia de un tumor, de una sección del tumor, pero mediante la biopsia líquida nosotros podemos obtener ciertos tipos de biomarcadores que pueden ser indicativos de una predisposición, tal vez de una resistencia al medicamento, si es el paciente tratado, o se puede determinar también si de manera precoz la enfermedad. Entonces, por eso vamos a hablar también de los biomarcadores. Y nos vamos a centrar específicamente en los microARNs, que son moléculas que están circulantes en el torrente sanguíneo. ¿Y cómo va esto a regular de acuerdo al cáncer? Bueno, empecemos. Como mi compañero Santiago manifestó anteriormente, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una proliferación descontrolada de células anormales que provoca cambios moleculares. Esto puede darse de dos tipos, por medio de herencia, que es la transmisión de padres a hijos, o también de manera adquirida, que se presenta a lo largo de nuestra vida. Tal vez sea por algún tipo de factor ambiental, edad, entre otras cosas. Cada uno de estos tipos de cáncer
produce cambios únicos en las células cancerosas. ¿Y qué pasa con las tecnologías moleculares que se han venido desarrollando hasta la actualidad? Estas nos permiten identificar las diferencias moleculares entre células cancerosas y las células sanas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa con las células normales? Se reproducen, tienen su ciclo celular, ¿verdad? Que es crecer, reproducir y morir. Pero ¿qué pasa con una célula mutada? Cuando existe una célula mutada, existe un cambio en el material genético. Y cuando se va dando de manera normal, va reproduciéndose hasta formar tal vez un tumor, que tal vez sea localizado o tal vez a largo plazo llegue a ser un tumor metastásico. Las técnicas de biología molecular en el cáncer han sido utilizadas para diferentes estudios, entre los que tenemos predisposición, como por ejemplo se mencionó anteriormente, la secuenciación de nueva generación NGS, que por medio de unos kits nosotros podemos saber si tenemos una predisposición a cierto tipo de cáncer. Diagnóstico, ¿qué quiere decir el diagnóstico? De saber qué tipo de enfermedad tiene el paciente, qué tipo de cáncer tiene el paciente, de acuerdo a ciertas mutaciones. Tratamiento, también está enfocado a las técnicas moleculares a saber si el tratamiento es eficaz o no con respecto al paciente. Y la evolución, ¿a qué se refiere con la evolución? A saber si existe, al finalizar tal vez un tratamiento, un residuo mínimo, la carga residual mínima que se puede expresar. Entonces, también para eso nos sirven las técnicas moleculares. Ahora bien, voy a dar un recuento breve de las técnicas moleculares que se han utilizado hasta el momento. Por ejemplo, la técnica de FISH, que es hibridación in situ con fluorescencia, que nos permite esta técnica detectar y localizar una secuencia específica de ADN en un cromosoma. ¿Cómo se obtiene esta? A partir de muestras de sangre o médula ósea. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se incorporan, como podemos ver en el gráfico, se incorporan fragmentos de ADN que contienen estos colorantes fluorescentes a los cromosomas. Y posteriormente, cuando ya se incorporan, cuando los fragmentos de ADN se unen a determinados genes o áreas de los cromosomas, son visibles al microscopio. Esta técnica ha sido usada en diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de mama, como la leucemia mieloide crónica, la leucemia linfoblástica aguda, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, melanoma y mieloma múltiple. Otra técnica utilizada frecuentemente es la inmunohistoquímica. Esta prueba se realiza a partir de una biopsia, es decir, una muestra de un tumor. ¿Y en qué consiste? Esta prueba consiste en detectar ciertos antígenos que son marcadores en una muestra obtenida de la biopsia, y cuando cuando los anticuerpos se unen al antígeno, en la muestra de tejido se activan los colorantes, que son fluorescentes, y se puede observar. Esta técnica también es importante porque se puede, además de diagnosticar, se puede diferenciar los tipos de cáncer. Finalmente pasamos a la Real Time PCR o qPCR, que es una PCR cuantitativa, que aquí por medio de muestras de sangre o médula ósea nosotros extraemos ADN. ¿Para qué? Para ver la cantidad de ADN que tenemos, y en el caso específico de cierto tipo de cáncer nosotros podemos poner los fragmentos específicos para determinar esto. Entonces aquí tenemos el equipo y cómo nos da en curvaturas para determinar los CTs. Uno de los tipos más comunes es también la secuenciación por Sanger,
¿Qué pasa en esta secuenciación por Sanger? Nosotros obtenemos las secuencias, como podemos ver aquí en la figura, y lo que vamos a resaltar son las pares de bases, por sus coloraciones, ¿verdad? Tenemos base citosina, picos azules, timina rojos, adenina verdes y guaninas negros. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo podemos nosotros detectar si existe o no la enfermedad? Por medio de cambios de pares de bases con respecto a una secuencia de referencia. ¿Cuál es el fundamento de esta técnica? Perdón, no sé por qué se pasan las diapositivas. Ya. Primeramente se realiza una polimerización del ADN y el uso de los dideoxinucleótidos que sirven como terminadores de la reacción. Entonces, en esta reacción de secuenciación existe una modificación de esta PCR con dideoxinucleótidos marcados con fluoróforos y posteriormente se realiza la electroforesis capilar. Aproximadamente esta técnica nos permite evidenciar 900 pares de bases. Lo que no pasa con la secuenciación de la NGS, que es otro tipo de tecnología en el que nosotros obtenemos genes en forma paralela y en forma masiva. Información de esa manera. Aquí, básicamente, la técnica es, primeramente, existe segmentación del ADN en varios fragmentos. Posteriormente, existe el marcaje del ADN por medio de primers, o lo que llamamos los adaptadores, que indica el punto de partida para la replicación. Posteriormente a esto, obtenemos la amplificación de los fragmentos de ADN marcados con los adaptadores por métodos basados en la PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa. Y, por consiguiente, la secuenciación o lectura de los fragmentos de ADN. Finalmente, hacemos la reconstrucción de la secuencia completa por medio de secuencias de referencia y, finalmente, la exportación de la información. Las aplicaciones que tiene esta secuenciación son muy importantes. Como mencioné anteriormente, lo que tenemos nosotros es la obtención de secuencias masivas y de manera paralela. Existen tres tipos de información que nosotros podemos obtener. Primero, la secuenciación de panel de genes. En este tipo de proceso nosotros vemos el número determinado y específico de genes. Un ejemplo de este es el kit TrueSight Tumor 15. Siguiente aplicación es la secuenciación de todo un exoma. Aquí se secuencian las regiones codificantes del genoma, el cual representa del 1 al 2% de la secuencia genómica completa y hasta el 85% de las variantes genéticas reportadas como patogénicas. La otra aplicación ya no es solo del exoma, sino la secuenciación completa de un genoma. Aquí se evalúa todas las bases del genoma, incluyendo también las regiones no codificantes. Esta secuenciación de todo el genoma es muy importante, ya que se puede obtener mutaciones que no han sido descritas previamente en toda esta secuencia y también se puede evidenciar que está aplicado a enfermedades raras. Como les mencioné anteriormente, existe el kit, el TrueSight Tumor 15, que evalúa 15 genes asociados con tumores sólidos en diferentes tipos de cáncer, como pulmón, colon, en cáncer gástrico, melanoma y ovario. Y permite la detección de variantes presentes con frecuencia tan baja como el 3%. Entonces aquí nosotros tenemos en esta tabla los genes que tiene este kit. Listo. Bueno, como les mencioné anteriormente,
Era una recapitulación de todas las técnicas que se realizan para detección de cáncer en diferentes etapas. Ahora vamos a hablar de la biopsia líquida. ¿Qué pasa con un paciente? Al inicio, cuando le detectan cáncer, tienen que realizarle una biopsia. Y casi siempre la biopsia es dirigido al tumor. Pero se ha visto que si nosotros nos imaginamos que solo toman una muestra representativa del tumor, todo lo demás queda sin analizar. Es por eso que se ha creado la técnica y se está estudiando la técnica de la biopsia líquida. La biopsia líquida es una prueba que se realiza en muestras de sangre u otros fluidos corporales. ¿Para qué? Para caracterizar células tumorales o fragmentos de ADN que se encuentran circulantes en células provenientes de células tumorales. Estos se encuentran libres en el torrente sanguíneo. ¿Y para qué nos puede servir esto? Esto nos puede servir como información de un biomarcador. Entonces, según el concepto de un biomarcador, aquí les puse una definición, es cualquier sustancia, estructura o proceso que puede ser medido en el cuerpo o sus productos. ¿Y qué pasa con esto? Que puede influir y predecir la incidencia de un resultado clínico en una enfermedad. Entonces, a partir de este concepto, se empezó a realizar el estudio de las biopsias líquidas y la FDA, a partir del 2013, ya aprobó algunos test en biopsia líquida, porque debemos tomar en consideración que todas las pruebas que son aplicadas a humanos necesitan una validación y necesita ser reproducible antes de sacar al mercado. Entonces, entre otros criterios que la FDA requiere para la aprobación. Entonces, ¿qué pasó en el 2013? En el 2013 ya se aprobó el test de la biopsia líquida dirigida a cáncer de mama, colon y próstata metastásica. ¿Mediante qué? Mediante células tumorales circulantes. Recordemos que las células tumorales circulantes son aquellas células que salen del tumor y ya se encuentran en el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa en el 2016? 3 años más tarde, ya la FDA analiza otro tipo de pruebas y ahora aplica al ADN circulante para detección de mutaciones en el gen EGFR en pacientes con carcinoma pulmonar. Ya es una terapia dirigida a este tipo de cáncer. Y finalmente, ¿qué pasa en el 2020? En el 2020, debido a todas las técnicas que se han experimentado, aparece la técnica de NGS con muchos estudios, con muchos kits y muchos datos que nos pueden dar a conocer de las enfermedades del cáncer, de los tipos de cáncer, y aprueba un kit de NGS para cáncer de pulmón, ovario y mama. Es hace poco porque es del 2020. Ahora bien, la biopsia líquida nosotros podemos realizar diferentes tipos de biopsia líquida en diferentes fluidos. ¿Como cuáles? Como sangre, como orina, como saliva, como líquido cefalorraquídeo, como en bilis y líquido pleural. A partir de eso, nosotros podemos obtener diferentes tipos de analitos, entre los que les comento, los que les mencioné anteriormente, que son las células libres que se encuentran, las células tumorales libres que se encuentran circulando, el ADN libre que se encuentra circulando, también el ARN que se encuentra circulando, y también estas regiones específicas que son muy pequeñas, que son los microARNs. Por lo tanto, lo que se puede obtener de aquí son informaciones de ¿qué? De ciertas mutaciones, de ciertas inserciones de lesiones que son los indels, de ciertas proteínas de tumor
de ciertas metilaciones y ciertas variantes de empalme. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene la biopsia líquida? Cada uno de los estudios que se han realizado hasta la actualidad se han enfocado en mejorar los exámenes para el paciente, es decir, que no sea de tipo invasivo, y abarcar todas las etapas, como mencioné anteriormente, que sea de predisposición, de diagnóstico, de seguimiento y de terapia hacia el paciente. Entonces, primera aplicación, el screening, para saber qué tipo de enfermedad, tipo de cáncer tiene. Fácil diagnóstico. ¿Por qué es fácil diagnóstico? Porque solo se extraería si fuese el estudio en sangre periférica, nada más. No tendría que hacerse una incisión cutánea para obtener la muestra representativa. El siguiente es la estratificación de pacientes, porque aparte del tipo de cáncer los pueden estratificar por edad, por sexo, y bueno, más adelante les voy a comentar, pero también podría ser por etnia. El seguimiento a la respuesta al tratamiento, porque existe, hay veces que existe resistencia a ciertos tratamientos, o en todo caso, si no es la resistencia, pues se da el seguimiento a la enfermedad mínima residual después del tratamiento. También puede ser la predicción a un cierto tipo de recaída o la predicción del pronóstico. ¿Qué ventajas y qué limitaciones tiene la biopsia líquida? Porque al parecer todo está muy bien, la biopsia líquida no es invasiva, pero siempre tiene unas ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, como ventajas tenemos que es una técnica que no es invasiva. Se puede repetir en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque nosotros obtenemos la muestra de sangre periférica y podemos repetir el estudio varias veces con la misma muestra. No necesitamos volver a hacer como en la biopsia, obtener otro fragmento del tumor y realizarlo. Entonces, por eso, con una sola muestra, nosotros podríamos realizar otro tipo de estudio. Y también se puede monitorear el tratamiento de la enfermedad. ¿Cuáles son las limitaciones? En este caso, las limitaciones vienen a ser las plataformas sensibles. ¿Por qué? Porque no existen las plataformas, bueno, ahora con la NGS ya se puede decir que existe una plataforma un poco más sensible, pero en general lo que importaría aquí es la sensibilidad. Las tecnologías que se precisan son costosas y eso es un limitante al momento de hacer un examen rutinario. También la cantidad de ADN que se encuentra circulante y de las células tumorales circulantes en ocasiones, dependiendo del estadio de la enfermedad, no están en gran proporción en el torrente sanguíneo y eso sí puede ser una limitante en el momento de realizar la prueba. Ahora bien, dentro de los estudios que se han realizado, los microARNs son estructuras de doble cadena que son no codificantes. ¿Y por qué estos se han estudiado? Porque se ha visto que en algunos pacientes que tienen cáncer de diferentes tipos, estos microARNs se encuentran sobreexpresados o disminuidos en su expresión. Entonces, esto quiere decir algo en los estudios, ¿no es cierto? Es por eso que se ha empezado el estudio de los microARNs. Las características de eso tienen aproximadamente de 19 a 22 nucleótidos, es decir, son pequeños. Regula la expresión génica. ¿Y cuál es la función primordial de los microARNs? Que promueven la degradación o la represión de la actividad del ARN mensajero a nivel post-transcripcional. Y también importante es saber que un microARN codifica cientos de ARNs mensajeros. Entonces, como podemos ver aquí en el gráfico, este microARN se va a pegar complementariamente a la secuencia del ARN mensajero para reprimirlo. Ahora bien, ¿cómo se forma el microARN? Partimos de esta enzima que se denomina DROSHA, que corta un fragmento de pre-miARN, del microARN en el núcleo. Entonces todo empieza aquí en el núcleo.
Luego de eso existe un complejo que es una proteína que es del Exportin 5, conjuntamente con el complejo RAN-GTP. ¿Y qué pasa? Que esto, al ser procesado, ya sale al citoplasma. Y él dice que hace, corta y origina 2 microARNs maduros de 22 pares de bases aproximadamente. Estos microARNs maduros se unen a las proteínas, como vemos aquí, AGO2, y se activa el complejo de silenciamiento inducido por el ARN. ¿Por qué? Porque este microARN se va a pegar al ARN mensajero, ¿para qué? Para degradarlo y que no se exprese genes que regularmente no se deben expresar. ¿Cómo se obtiene microARNs en un laboratorio? En un laboratorio se realiza primero un estudio in silico de los microARNs. Para eso nosotros tenemos una infinidad de bases de datos. Entre las más importantes tenemos TargetScan, MicroRG y PICTAR. Nosotros en estas bases de datos podemos ver los microARNs que están involucrados en la expresión de diferentes genes. Posteriormente a este análisis in silico de las bases de datos, seleccionamos los microARNs que nosotros pensamos están involucrados en la expresión tal vez acelerada o disminuida del cáncer, de cierto tipo de cáncer. Luego de eso seleccionamos los pacientes, dependiendo el estudio que se requiere realizar. Luego se realiza la extracción de ARN. Tenemos que al ARN hacerle ADN, por lo que utilizamos la síntesis del ADN complementario, es decir, hacemos una RT-PCR. ¿Y qué hacemos? Aplicamos kits específicos. Como nosotros ya aquí, in silico, organizamos los microARNs que están involucrados en la expresión de genes que están en nuestra investigación, nosotros vamos a colocar en esta placa todos los microARNs que vamos a querer, de los que vamos a necesitar la información. Finalmente, nosotros, ¿qué hacemos con esos datos? Analizamos el método delta-CT, que significa ver en todas las muestras de los pacientes qué pasó con un microARN. Por ejemplo, el microARN 127. En todas las muestras de pacientes, por ejemplo, con leucemia, vemos que existe una sobreexpresión. Entonces, esos datos nos sirven para cotejar con la historia clínica, tal vez, o con lo que nos diga el doctor, y poder verificar que en pacientes, tal vez en un estadio metastásico, este microARN se encuentra sobreexpresado o se encuentra disminuido en su expresión. Y finalmente hacemos una predicción informática que se puede realizar en MIR, Database o Stream para ver en qué tipo de ruta está este tipo de gen y con cuál se puede relacionar. Estudios de microARNs existe una infinidad. ¿Por qué? Porque se requiere ya especificar y hacerlo de rutina. ¿Para qué? Para que sea un biomarcador, sea de diagnóstico, sea de predisposición. Y entre los artículos científicos que pienso que son de importancia para esta exposición, está este paper que dice que en los microARNs se realizó el estudio en pacientes, en un banco de muestras de pacientes sanos, y que posteriormente se hizo el estudio y desarrollaron linfoma. ¿Qué pasó con estos pacientes? Se detectó que los pacientes la toma de muestra que se realizó en pacientes sanos hace unos 2 años atrás, tuvo la misma cantidad de expresión que cuando se diagnosticó ya el linfoma en los pacientes, sin tratamiento. Entonces, ¿qué pasa con este estudio? Es importante porque si se hubiese hecho y si se hubiese conocido que estos microARNs estaban sobreexpresados o disminuidos en su expresión de manera precoz,
podría haberse hecho un seguimiento antes de que se desencadene la enfermedad. Otro tipo de estudio se realiza en específicamente microRNA 183, que se detectó tanto en muestras tumorales como en muestras sanguíneas, los mismos microRNs que se encuentran sobreexpresados. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que siendo más estudios se debería considerar que si un microRN se encuentra muy expresado, podría ser dado como un examen de diagnóstico para el paciente. También es importante destacar que se han hecho estudios en los que se relacionan diferentes tipos de cáncer. Y como podemos observar aquí, tenemos cáncer de mama con el cáncer de próstata que se une aquí, es decir, que estos microRN se encuentran en común desregulados. Por otra parte, tenemos el cáncer de mama y el cáncer cervical, que este microRN se encuentra en común desregulado. Por otra parte, tenemos que se relaciona el cáncer cervical con el cáncer de próstata en estos microRNs, que según bibliografía se han encontrado igualmente desregulados. Ahora bien, ¿qué pasa con algunos estudios que se han detectado de igual manera? Para diferentes tipos de cáncer, se ha observado que pueden estar sobreexpresados o disminuidos en su expresión. Y esto, cuando se realizan las investigaciones en sílico y también en las bases de datos, tienen que ver con diferentes procesos. Es decir, este MIR10B está en el cáncer de mama, que está sobreexpresado. ¿Y con qué tipo de características tiene? Está relacionado con una enfermedad de tipo metastásica. Entonces, todos estos estudios in silico que podemos ver, es como que vamos concatenando y relacionando su expresión con los procesos celulares en los que están involucrados. Actualmente, lo que se quiere realizar es que por medio de esta técnica podríamos desarrollar una plataforma de bajo costo con un examen que sea poco invasivo y que permita una detección temprana de la enfermedad. Y esta interpretación tendría que ser correlacionada con el personal de salud, porque en un laboratorio se pueden realizar muchos diagnósticos, pero el personal de salud, los doctores, tendrían en este caso que relacionar el examen que se obtiene con el paciente. Ahora bien, los desafíos que presentan estas técnicas de biopsia líquida y de biomarcadores en general es que el desarrollo de nuevas herramientas para mejorar los métodos de detección temprana es fundamental. ¿Por qué? Porque en ese caso, como país o como a nivel mundial, bajaría los costos ¿de qué? Costos de tratamientos, quimioterapias, de hospitalización y ¿de qué? De que el paciente finalmente tenga metástasis. También en estas técnicas lo que se requiere es que se mejore la sensibilidad y la especificidad de las pruebas de cribado para que se pueda permitir un mejor pronóstico de los pacientes. Estos microRNs son nuevos biomarcadores estudiados y también económicamente viables, porque realizamos en un equipo que es el Real Time o PCR cuantitativa. ¿Y qué pasa si ya se logra esta estandarización de técnicas? Nos permitirá dar un paso hacia la medicina personalizada, ya que dependiendo del tipo, un ejemplo de fármaco que se entrega al paciente o que se trata al paciente, se pueda discernir si es factible darle o no es factible darle.
o de continuar el tratamiento o revertir el tratamiento. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, Viviana. De igual forma, como hemos estado haciendo, voy a moderar las preguntas de la audiencia que tenemos aquí presencialmente. Y al mismo tiempo animo a las personas que nos siguen por Zoom a dejarnos sus comentarios o alguna pregunta que tengan para Viviana. ¿Alguna pregunta? Viviana, cuando habla de un micro ARN desfasado o desregulado, ¿usted lo hace, digamos, tomando muestras de un mismo paciente en diferentes estados de su salud o referente a resultados de otros artículos? Bueno, cuando se habla de microARNs que se encuentran desregulados es porque se ha estudiado en muestras de pacientes. En la actualidad aquí en Ecuador hay muy pocos estudios de eso, pero yo podría hablar de que yo lo realicé cuando hice mi tesis de maestría, pero no lo hice directamente en cáncer, sino en enfermedades neurodegenerativas, y se corroboró la demencia con cuerpos de Lewy con Alzheimer, por ejemplo. Y se vio que en esos pacientes un determinado microARN se encuentra sobreexpresado, es decir, había mucha cantidad de ese en esos pacientes. Entonces, cuando yo hablo de toda esta bibliografía de recopilación es porque se han hecho muchos estudios, pero actualmente en el país se han empezado proyectos de microARN. No sé si respondí a tu pregunta. Muchísimas gracias, Viviana. Tenemos también otra pregunta en el chat. Buenas tardes, excelente presentación. Mi pregunta sería, ¿qué tan eficiente y viable es el uso de la PCR digital para la detección de microARN? Gracias. Sí, la PCR digital nos da mucha más información que una PCR cuantitativa, porque arroja resultados así masivamente y en paralelo. Entonces sería mucho mejor realizarlo con PCR digital. Muchísimas gracias, Viviana. También tenemos otra pregunta en el chat de Zoom. Tenemos Karen. Buenas tardes. ¿Ya hay pruebas para detección de microARNs validadas en el mercado? Bueno, de toda la bibliografía que he leído hasta el momento, no existe una prueba de microARNs que sea validada por este tipo de variación que existe de un paciente a otro. Entonces, eso es lo que se trata de hacer una estandarización que sea más precisa, que sea más exacta para la detección de este tipo de, para poner al mercado, ¿no?, este tipo de kits. Muchas gracias, Viviana. Tal vez alguien más, alguna pregunta de nuestra audiencia. ¿No? Bueno, quisiera agradecerte, Viviana. Muchísimas gracias. Es un tema muy interesante y, bueno, quisiera comentar un poquito al respecto. Nosotros en Galápagos contamos con la presencia de la doctora Elizabeth Ortiz y ella nos comentaba igual, hacer biopsias líquidas, pero para encontrar células troncales cancerosas. Entonces yo creo que por ahí se podría hacer algún proyecto interesante. Me encantó la idea. También muchísimas gracias, Ana Karina, que nos sigues, y un agradecimiento también al instituto que tú muy acertadamente lo diriges, al Instituto Genética Genómica, por facilitarnos todos tus conocimientos, por facilitarnos a los ponentes. Por cuestiones de tiempo, aquí sí quisiera hacer una pequeña modificación. Nuestros ponentes del día de hoy, como comentaba, vienen del Centro de Investigación Genética y Genómica de la UTE, uno de los institutos más bonitos que he conocido. Mañana lo van a conocer ustedes, tendremos el tour virtual. Y por esta razón nuestros ponentes acaban la charla de hoy y tendrán que irse volando al aeropuerto, literalmente. Entonces, por esta razón sí quisiera adelantar un poquito la otra ponencia de Elius Paz.
En ese caso tenemos otras preguntas también. Bueno, Esteban, buenas tardes, felicitaciones por exposición, muy bien explicado y bien desarrollado. Sí, comparto eso también, Esteban. Muchísimas gracias, Viviana. Es un tema complejo, pero estuvo muy, muy bueno. Ana Karina nos manda saludos también, están a las órdenes del centro. Como les dije, el Instituto de Genética y Genómica hace estudios de poblaciones en base a nosotros, con énfasis en nuestra comunidad, en los habitantes de Ecuador. Entonces es algo que va alineado a nuestra misión también de descentralizar la ciencia y de estudiar el porqué del cáncer basado en lo que sucede en Ecuador. Entonces, muchísimas gracias, Ana Karina. En este caso, si ustedes tal vez tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el foro que nosotros vamos a implementar el día jueves, ya estará listo, y como les decía, este también es una oportunidad para que ustedes puedan hacer redes con otros estudiantes y también con nuestros ponentes. En este caso...